Bueno, pues que le den la oportunidad a las mujeres también de ser tan cabrona como ellos, ¿no? Oye, ¿y no será que te gustan los canallas? No, mi vida no. Todo lo opuesto. Eran mujeres de fuego, de esas que no pedían permiso para brillar. Cantaban, reían, llenaban los escenarios de vida. Pero cuando el telón caía y el silencio volvía a su casa, quedaba solo ella, María Jiménez, con un cigarro, un vaso medio vacío y la mirada de quien ya lo ha visto todo. A los 73 años, cuando la enfermedad le robaba la fuerza, pero no la lengua, soltó lo que durante décadas había callado. No fue un ataque, fue una liberación. Antes de morir, dijo con una media sonrisa: «Quiero nombrar a los 6 que me hicieron daño». Porque si alguien conocía el precio de la fama, era ella. La mujer que vendió millones de discos, con Se acabó, que llenó teatros desde Sevilla hasta Buenos Aires, que sobrevivió a la traición, al maltrato, a la muerte de su hija, y aún así seguía cantando. La que nunca pidió compasión, pero sí respeto. En el fondo, su voz rota era una advertencia que no todo lo que brilla en el flamenco es oro, y que detrás de cada aplauso puede esconderse una herida. María lo contó sin lágrimas, sin dramatismo, con esa mezcla de ironía y rabia que siempre fue su escudo. No era una lista de odio, era un inventario de decepciones. Personas que confundieron su fuerza con soberbia, su libertad con escándalo. A una la definió como vanidad disfrazada de devoción, a otra copia sin alma, y al resto simplemente fantasmas con voz. Después de una vida entera, desafiando los prejuicios de una industria que nunca supo domesticarla, María Jiménez habló. No para herir, sino para dejar constancia, para que cuando la llamaran leyenda, también recordaran que fue humana, que sangró, que perdonó, pero no olvidó. ¿Lista para escuchar los nombres? Vamos directo. Pepe Sancho. Si hubo un nombre que marcó la vida de María Jiménez con fuego y ceniza, fue el suyo. No era un rival de escenario, sino de alma. Se conocieron en 1976, cuando ambos estaban en la cúspide de ella, con su primer gran éxito. Se acabó, y él con la popularidad de Curro Jiménez, una serie que paralizaba a España los domingos. Lo que empezó como un torbellino de pasión se transformó en una guerra civil emocional. La prensa lo llamó la pareja más explosiva del espectáculo, pero puertas adentro era otra historia. Celos, silencios, reconciliaciones imposibles y un amor que más que unirlos, los consumía. María lo amó con la misma intensidad con la que cantaba y lo sufrió con la misma profundidad con la que respiraba. Se casaron, se separaron, se reconciliaron y volvieron a romperse una y otra vez. En los 80, cuando ella llenaba teatros con su voz flamenca y su carácter indomable, los titulares hablaban más de sus lágrimas que de sus discos. En 1985, mientras preparaba una gira en Latinoamérica, un accidente de tráfico le arrebató a su hija Rocío el golpe más devastador de su vida. María cayó en una oscuridad que ni el escenario podía iluminar. Pepe no supo acompañarla. Algunos dicen que la ausencia de él en esos meses fue la última traición que ella no perdonó jamás. Años después, en entrevistas con RTVE y Canal Sur, María habló sin maquillaje ni metáforas. No lo odio, pero me quitó la voz por dentro. Sus palabras no eran venganza, eran testimonio. Contó cómo él le exigía callar, cómo quería que fuera su sombra, cuando ella había nacido para ser fuego. La sociedad de entonces aplaudía al actor elegante, pero culpaba a la mujer que gritaba demasiado. Y María gritó, sí, pero lo hizo para sobrevivir. Pepe murió en 2013, y cuando los periodistas le preguntaron si iría al entierro, ella respondió con una serenidad demoledora. Ya me despedí hace años. No hubo flores, no hubo llanto. Solo una canción que volvió a sonar con fuerza en las radios españolas. Se acabó. Era su epitafio simbólico, su cierre de ciclo.
Para María Jiménez, Pepe Sancho no fue solo un amor perdido. Fue el espejo donde aprendió a no volver a callar. En él vio lo peor del amor y lo mejor de sí misma. Y cuando lo nombró entre los que más daño le hicieron, no lo hizo con rencor, sino con justicia. Porque en su historia como en sus canciones, el dolor siempre rimó con verdad. María Teresa Campos. No todas las batallas de María Jiménez se libraron en los escenarios. Algunas se gestaron en los platós de televisión, donde las luces son más frías y las sonrisas más calculadas. Entre todas las figuras mediáticas que cruzaron su camino, pocas dejaron tanta huella como María Teresa Campos, la reina de las mañanas en la televisión española. Durante años se admiraron mutuamente. La periodista veía en María a una mujer libre e indomable, capaz de decir en directo lo que otros solo susurraban en camerinos. Pero como suele pasar entre dos temperamentos de acero, la admiración pronto dio paso al roce. Todo comenzó en 2017, cuando en una entrevista aparentemente inofensiva, María Jiménez habló de Bigote Arrocet, pareja de Campos por aquel entonces. Lo hizo a su manera, sin filtros, con ironía y verdad. A mí ese hombre nunca me inspiró confianza, soltó entre risas. Pero en el mundo de la televisión, una broma puede incendiar un imperio. Al día siguiente, los titulares hablaban de la traición de María Jiménez, y María Teresa, dolida, cortó todo contacto. Programas como Espejo Público y Sálvame alimentaron el conflicto presentando a dos divas heridas en su orgullo, cuando en realidad lo que había detrás era decepción y silencio. María nunca se retractó. No dije nada malo, solo lo que pensaba, declaró en una entrevista con Canal Sur. Y en efecto no era maldad, era su esencia brutalmente honesta, incapaz de la hipocresía televisiva. A diferencia de otros, no sabía sonreír por compromiso. Mientras tanto, Campos, acostumbrada a dominar la narrativa, no soportó que alguien le plantara cara con tanta franqueza. Lo que había sido amistad se convirtió en distancia. Los años siguientes las vio caminar por caminos paralelos, una desde la televisión, la otra desde el recuerdo y el arte, sin reconciliación posible. En 2021, cuando María Teresa cayó enferma y se alejó de las pantallas, María Jiménez fue preguntada en una entrevista si aún guardaba rencor. Su respuesta fue una puñalada envuelta en ternura. No le deseo mal, pero que aprenda que la verdad, aunque duela, no se censura. En esa frase cabía toda su filosofía, el valor de hablar, aunque te cueste la amistad, aunque te cierre puertas. Cuando mencionó a María Teresa en su lista, no lo hizo como enemiga, sino como símbolo. Representaba todo lo que ella detestaba de la industria, la corrección política, el falso compañerismo, el miedo a incomodar. En un mundo de frases calculadas, María siempre eligió la verdad, y por eso pagó el precio. Para ella, María Teresa Campos fue una lección amarga que en el espectáculo la sinceridad no se premia, se castiga. Pero también fue el recordatorio de que su voz, aún quebrada, jamás conoció la censura. Isabel Pantoja. Pocas rivalidades del espectáculo español concentraron tanta intensidad silenciosa como la que unió y separó a María Jiménez e Isabel Pantoja. Eran dos caras de una misma moneda, mujeres del sur, nacidas del arte del dolor, de la pasión, que solo Andalucía sabe parir. Pero mientras Isabel construía un imperio de control y perfección, María era puro instinto, fuego sin molde. Se admiraban, sí, pero en el fondo nunca hablaron el mismo idioma. Una representaba la disciplina y el cálculo, la otra la espontaneidad y el caos hermoso de lo verdadero. Todo comenzó en los años 80, cuando ambas dominaban la copla y el flamenco televisivo. Isabel ya era la viuda de España tras la trágica muerte de Paquirri en 1984, mientras María regresaba de sus propios infiernos personales con más fuerza que nunca. La industria las colocó frente a frente sin pedirles permiso. Las comparaciones eran inevitables.
2 voces poderosas, 2 temperamentos indomables, 2 mujeres que transformaban el escenario en confesionario. Pero en el trabajo las diferencias se volvieron abismo. Isabel llegaba puntual medida con todo ensayado al milímetro. María llegaba tarde riendo con un cigarro en la mano y una historia que contar. Durante una gala benéfica en Sevilla en 1987, cuentan que la organización casi suspende el evento porque María se negó a cantar después de nadie. Yo no soy telonera de nadie, menos de una con tanto brillo en el traje, y tampoco en el alma, dijo ante los técnicos. No hacía falta nombrar a Isabel, todos sabían de quién hablaba. Los rumores se multiplicaron en los camerinos de Televisión Española, que se evitaban en los pasillos que los músicos se dividían en 2 bandos, que Isabel exigía no coincidir en el mismo programa si María estaba en el cartel. Ninguna lo confirmó, pero tampoco lo negó. En 1993, cuando ambas coincidieron en «Qué tiempo tan feliz el ambiente fue de cortesía gélida». María, fiel a su estilo, soltó una frase que quedó flotando como pólvora. «Al arte no se le pone horario ni ego». Isabel sonrió pero no respondió. Años después, cuando la prensa preguntó a María por ella, su respuesta fue afilada pero sin rencor. Isabel trabaja como una empresa. Yo trabajo como una herida. Esa línea lo decía todo. En el fondo María no la odiaba. La entendía, incluso la respetaba. Pero veía en ella todo lo que la industria premia y que a ella siempre le negó control, estrategia, apariencia. Cuando Isabel enfrentó sus propios escándalos judiciales, María, ya enferma, comentó en una entrevista: «A cada una la vida le cobra lo que debe. Yo ya pagué lo mío». No había burla, solo verdad, para María Jiménez. Isabel Pantoja representaba a la profesional intocable que perdió la frescura del alma en el camino. Y si la nombró entre los que más le dolieron, no fue por enemistad, sino porque encarnaba la gran contradicción de su vida, el éxito sin libertad. Para María Isabel no fue rival de canto, sino de espíritu. La una soñaba con perfección, la otra con verdad. Y entre ambas España entera aprendió que el talento sin alma puede llenar estadios, pero nunca el corazón. Chabela Vargas no fue enemiga ni rival, fue espejo. Un espejo en el que María Jiménez se vio reflejada con miedo, admiración y rabia. Chabela Vargas era la única capaz de mirar el dolor de frente y convertirlo en fuego. Ambas eran mujeres que desafiaron la moral, que amaron sin permiso y que cargaron con las cicatrices de haber sido demasiado libres para su tiempo. Pero esa libertad, tan parecida en apariencia, las separó más que cualquier frontera. Se conocieron en México a finales de los años 90 durante una gala homenaje a las grandes voces femeninas del siglo XX. Chabela, ya convertida en leyenda, cantó La Llorona, con la voz quebrada por el tequila y la vida. María, recién llegada al país, la observaba desde la platea con un respeto que rozaba la devoción. Cuando se cruzaron entre bambalinas, Chabela le dijo: «Tú también sabes lo que duele cantar». Y sí lo sabía. Pero lo que para una era misticismo, para la otra era pura carne. Durante años la prensa latinoamericana intentó reunirlas en un mismo escenario. «Dos fieras del desamor», decían los titulares. Pero María siempre se negó. «Yo no compito con los fantasmas», respondió una vez con ironía. No era soberbia, era defensa. Chabela representaba algo que la desarmaba, la serenidad del dolor aceptado. María, en cambio, cantaba desde la herida abierta, desde la rabia que aún no había aprendido a perdonar. En una entrevista de 2005, cuando le preguntaron por Vargas María, lo dijo sin filtros: «La respeto, pero no la entiendo. Yo no bebo para olvidar, canto para no morirme». Era su manera de trazar la frontera. Donde Chabela se refugiaba en el silencio y el misticismo, María se aferraba al ruido, al aplauso, al presente.
Las dos sabían del abandono de los amores imposibles de las noches sin fin, pero lo gestionaban desde lugares opuestos, una desde la sombra, la otra desde el fuego. Cuando Chabela murió en 2012, María guardó silencio por unos días. Luego, en una entrevista breve, dijo una frase que pareció un epitafio compartido. Se fue la única que entendía el precio de ser mujer sin pedir perdón. Pero en privado admitió algo que nunca dijo ante cámaras. No la odié, pero su paz me dolía. Por eso cuando nombró a Chabela en su lista, no fue un reproche, sino una confesión. Chabela le recordaba lo que ella nunca logró alcanzar: la calma. María vivió encendida hasta el final, como una llama que se niega a apagarse. Chabela, en cambio, supo morir en paz con el alma reconciliada. Y para una mujer que hizo del caos su identidad, esa serenidad ajena era la forma más cruel de confrontarla. Porque a veces lo que más duele no es la enemistad, sino ver reflejado en otro lo que jamás podremos ser. Ana Belén. Si María Jiménez era el huracán, Ana Belén era la marea constante, elegante, calculada. Dos formas opuestas de entender el arte y la vida, pero condenadas a cruzarse una y otra vez en los pasillos de la televisión, en los festivales benéficos, en las galas, donde España celebraba a sus grandes voces femeninas. A simple vista se respetaban, pero debajo de esa cortesía había una tensión que cualquiera con oído fino podía sentir. No era odio, era fricción entre dos universos: la mujer instintiva que cantaba con las entrañas y la intérprete cerebral que medía cada palabra. El primer roce se remonta a 1988, durante una grabación para RTVE, en la que ambas coincidieron en un homenaje a la copla. María, acostumbrada a la improvisación, cambió sobre la marcha algunos versos de Ojos Verdes para darle su toque personal. Ana, que seguía la partitura al pie de la letra, le reprochó entre bastidores: la copla no se cambia, se respeta. María sonrió y respondió con una frase que quedó grabada en el aire: respetarla es sentirla, no recitarla. Desde entonces, entre las dos, hubo una distancia cortés, pero imposible de disimular. En los 90, mientras Ana Belén y Víctor Manuel representaban la España culta progresista, María era el alma del pueblo, la voz del dolor sin maquillaje. Ana hablaba de libertad desde los escenarios del teatro español. María la vivía entre bares, golpes de la vida y aplausos de madrugada. La una representaba la mujer que España quería mostrar al mundo, la otra, la que el mundo prefería esconder. Durante una entrega de premios en 1999, Ana subió al escenario para recibir un reconocimiento a su trayectoria y agradeció a todos los artistas que han mantenido la dignidad del oficio. María, sentada en primera fila, murmuró lo justo para que las cámaras no lo captaran, y los que la hemos mantenido sin pedir permiso. Esa frase circuló entre los periodistas como pólvora. Años más tarde, cuando la invitaron a un especial de Lazos de Sangre María, confesó: Ana Belén me parece una gran profesional, pero no podría pasar un día con ella. Lo mío es la verdad, no la agenda. Y lo decía sin malicia, solo con cansancio. Veía en Ana todo lo que ella no quiso, ni pudo ser diplomática, prudente, inquebrantable. Por eso, cuando la nombró entre los nombres que más la decepcionaron, no lo hizo por envidia ni resentimiento, sino por principio. Para María, Ana simbolizaba una forma de arte que se había vuelto demasiado correcta, demasiado limpia, demasiado cómoda. Donde ella ponía tripa, Ana ponía técnica. Donde María temblaba, Ana sonreía. Y sin embargo, al final de su vida, cuando su hijo le preguntó si se arrepentía de algo, María lo dijo con una sonrisa cansada de no haber aprendido un poco de ella y de que ella nunca entendiera nada de mí, porque entre ambas, aunque el respeto fue real, la comprensión nunca cruzó el escenario. Alejandra Guzmán. Si México tuvo una reina del rock España,
tuvo a María Jiménez la reina del desorden con Alma. Y cuando esas dos fuerzas se cruzaron por primera vez, el aire tembló. Fue en 1991 en un festival internacional en Acapulco, donde coincidieron por azar. María venía de una gira latinoamericana con su álbum Por Primera Vez, mientras Alejandra arrasaba con Eternamente Bella. Eran generaciones distintas, pero cortadas con la misma navaja mujeres, sin miedo a la polémica con cicatrices que se mostraban como trofeos. Lo que debía ser un encuentro de admiración mutua, terminó siendo un duelo de egos tan legendario como inevitable. Durante los ensayos, según contaron técnicos y periodistas presentes, María observó a Alejandra ajustar cada movimiento, cada nota, como una guerrera que prepara su ataque. Al terminar, se acercó y le dijo: «Cantas bien, niña, pero te falta verdad». Alejandra, sin perder la sonrisa, ni el desafío en la mirada, respondió: «Y a ti te falta rock». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Dos mundos se miraban reconociendo su fuerza y su incompatibilidad. Años después, los medios mexicanos revivieron aquella tensión cuando Guzmán, en una entrevista, habló de las divas españolas y soltó entre risas: «María Jiménez es un volcán, pero cuidado, los volcanes también destruyen». María no se quedó callada. En un programa de Canal Sur, replicó: «Prefiero ser volcán que piedra pintada. Ella hace ruido, yo hago historia». La frase dio la vuelta a los titulares, alimentando la leyenda de un desencuentro que, aunque nunca fue abiertamente hostil, se convirtió en símbolo de dos maneras de entender la música femenina. El fondo del conflicto era más profundo que una simple rivalidad. María veía en Alejandra una versión joven de sí misma, pero moldeada por el mercado rebelde, sí, pero también calculada. Guzmán representaba la era del videoclip del escándalo mediático rentable. María venía de otro tiempo cuando el dolor no se vendía, se sobrevivía. En su visión, Alejandra había convertido la rebeldía en espectáculo. Y eso, para una mujer que había cantado con el alma rota en tabernas y escenarios improvisados, era casi una herejía. En una de sus últimas entrevistas, al hablar de la nueva generación de artistas, María soltó una confesión que muchos interpretaron como una referencia velada a Guzmán. Ahora confunden autenticidad con marketing. Yo sangraba en el escenario, ellas ensayan el gesto frente al espejo. No era desprecio, era decepción. Veía en Alejandra el reflejo de lo que la industria había hecho con las mujeres fuertes, las volvió producto. Sin embargo, cuando en 2020 Alejandra enfrentó problemas de salud y adicciones, María, ya muy enferma, dijo desde su casa en Triana: «La entiendo, nadie sale ileso de vivir tan fuerte». En esa frase cabía toda su humanidad, porque aunque la nombró entre los que más le dolieron, también reconoció que ambas estaban hechas del mismo material, fuego y soledad. Al final, María no la odiaba. La miraba con la ternura feroz de quien sabe que toda rebeldía tiene fecha de caducidad, porque en el fondo ambas fueron la misma tormenta, solo que en diferentes mares. Cuando María Jiménez habló por última vez, no lo hizo para ajustar cuentas, lo hizo para dejar constancia. Su lista no era un inventario de odios, sino un mapa de heridas. Cada nombre que pronunció llevaba detrás una historia de amor, de decepción, de respeto perdido o de admiración mal correspondida. Ella no guardaba rencor, guardaba memoria. En un mundo donde las mujeres fuertes eran etiquetadas de problemáticas, María eligió serlo de todos modos. Prefirió ser criticada por arder que aplaudida por fingir calma. En su voz rota cabían todas las batallas que una mujer podía librar en la España de su tiempo: el machismo del espectáculo, la hipocresía de la fama, la soledad detrás del aplauso. María fue muchas cosas, madre, víctima, amante superviviente, artista, pero sobre todo fue libre.
Pagó caro por esa libertad. Fue marginada, señalada, silenciada. Y sin embargo, cada vez que subía a un escenario, su grito volvía a poner las cosas en su sitio. Ella no buscaba compasión, buscaba verdad. Cuando la prensa le preguntó alguna vez si se arrepentía de haber hablado tanto, contestó con una carcajada que aún hoy resuena como un himno. Yo nunca hablé de más, solo dije lo que otros callaron. Esa frase resume su legado, porque para María, callar era morirse. Su vida fue una resistencia permanente contra la censura emocional, contra la obediencia disfrazada de elegancia. Y aunque muchos no la comprendieron, nadie pudo ignorarla. Hoy su figura no se mide solo en discos vendidos o audiencias televisivas. Se mide en coraje, en autenticidad, en esa rara capacidad de decir la verdad, incluso cuando tiembla la voz. María Jiménez no fue perfecta, y no quiso serlo. Fue humana hasta la última nota. Su música, su carácter y su lengua afilada forman parte del ADN cultural de una España que aprendió a escuchar a las mujeres que antes mandaba callar. Tal vez por eso cuando dejó este mundo en septiembre de 2023, su despedida no fue un adiós, sino una lección. No odiaba a quienes nombró, los necesitaba para explicar su historia. En ellos estaban sus heridas, sus derrotas y también su fuerza. María no murió en silencio. Murió cantando como vivió, con la verdad por delante y la rabia hecha arte. Porque para ella el mayor pecado no era odiar, era fingir. Y María Jiménez jamás fingió nada.